Bendito sea el Señor Jesús, gloria, gloria al Señor Jesús. Pues hermanos, Dios me los bendiga en esta bonita mañana. Todos seamos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Yo siempre les digo que Dios sea con cada uno de nosotros, pero también cada uno de nosotros seamos con nuestro Dios, porque separados de nuestro Dios nada podemos hacer. Y felices, dichosos los que de verdad tengamos hambre y sed de justicia de nuestro Dios, porque vamos a ser saciados. Dios tiene muchas cosas que ofrecernos y que darnos. Amén. Él es santo, no se te olvide. Y Él no te puede dar basura. Él te va a dar cosas buenas, cosas santas, cosas que te dan vida, que te dan paz, que te dan seguridad. Amén. Entonces, felices, dichosos los que tengamos hambre de verdad de Dios, porque vamos a ser saciados, vamos a quedar satisfechos con lo que Él nos dé. Amén. Y el que come y bebe del Señor Jesucristo, ¿qué creen? No te debilitas. No te debilitas. No digo yo que no vengan vientos, ríos y lluvias y golpeen la casa y con ímpetu, ¿me explico? Pero la casa no cae, dice la Biblia, porque tú no eres de los que oyen, sino de los que hacen la palabra de nuestro Dios o la voluntad del Señor. Pero hay de aquellas personas que simplemente oyen y no hacen nada. ¿Sabes? Yo mejor ni viniera a la iglesia. Aquí. Te alabamos, bendito Dios. Porque te van a venir problemas, dificultades, pero con fuerza, y te van a derribar. Grande va a ser tu ruina, dice la Biblia. Si tú estás adorando al Señor, síguelo haciendo, porque Dios busca a tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El salmista decía: yo me alegré. Mira cómo se les ve la cara bien contentos, bien alegres, porque vienen al servicio. Así deberíamos todos venir siempre, cada vez que haya servicio, alegres. Porque el salmista decía: yo me alegré con los que me decían, hasta uno madruga, hermanos. Nosotros nos levantamos muy temprano. Estuve meditando en pasajes bíblicos en lo que iba a enseñar. Llegamos temprano aquí, hago lo que tengo que hacer, lo que debo que hacer. Yo en la mañana no me pongo a orar ahí en la casa, por lo menos no doy gracias a Dios, pero cuando yo llego aquí aprovecho porque es el lugar especial para orar. Y me pongo a orar un ratito con el Señor, pidiéndole que me bendiga y que me ayude para hacer lo que debo y tengo que hacer. Y con gusto, ¿me explico? Entonces, vengo bien contento. Y así dice la Biblia: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, porque mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería, esto lo dice el salmista, escogería yo antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Amén. Gloria al Señor Jesús. Ok, el título de la enseñanza es este, para los que les gusta anotar, y para los que no, bueno, pues ni modo, ¿verdad? No lo anoté. Pero este es el título de la enseñanza para hoy. ¿Quién fue Saulo de Tarso? Así se titula la enseñanza. La predicación o el estudio para esta bonita mañana, no sé si vaya a tener 3 partes. Está muy larguito el asunto. A lo mejor hago las 3 partes hoy, o nada más 2, y una dejo para otro día. O quizás las haga las 3, no sé. Ya Dios me pondrá en mi corazón qué es lo que debo y tengo que hacer. Entonces, no se te olvide el título de la enseñanza: ¿quién fue Saulo de Tarso? Ojalá y no te salgas afuera a platicar, porque a veces como que vas al baño, por ahí te paras y estás platicando, y a veces te dan ganas de ir a cerrarte la puerta y que ahí no entres. Ojalá y traigas hambre de verdad del Señor y no estés checando textos. Es más, ni teléfono deberías de traer, o tableta si no le vas a dar el uso que le debes aquí en la iglesia. Porque algunos nada más ya bajan y les rumba ahí como la víbora, ¿no? Cuando suena el cascabel,
y arrancan para afuera. Ese es el amor que le tienen al Señor. ¿Sabes? No vivas una vida de religiosidad. Si para ti eso es lo más importante, yo no viniera. El Señor. Para mí es más importante el Señor que cualquier otra cosa. Para mí, y también para ti. Bendito sea el Señor Jesús. Entonces aguanta la vara y presta atención a la palabra del Señor. Es la palabra de Dios. Yo voy a repetir, lo voy a decir, nada más lo que está escrito. ¿Está bueno? Y no se enojen conmigo. Si se van a enojar, enójense con el Señor. Reclámenle al Señor. No se te olvide el título entonces de la enseñanza. ¿Cómo se titula? ¿Quién fue? Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 12 al verso 17. Bendito sea el Señor Jesús. Primera de Timoteo. Gloria al Señor Jesús. Capítulo 1, 12 al 17 dice así la Biblia. Doy gracias al que me fortaleció. Y aquí él es Pablo. Y aquí a él no se le recuerda como Saulo o Saúl en griego o pequeño. Aquí ya es Pablo. Pero no se te olvide el título de la enseñanza. Entonces Pablo aquí dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome, ¿en dónde? En el ministerio, habiendo yo sido antes, ahí era Saulo, ahí era, antes era Saulo. Entonces dice el 12, habiendo yo sido antes, qué bueno de que dice y pronuncia esas palabras, habiendo yo sido antes. Amén. Antes, qué bueno que alguien te diga, tú eras, sí, era maldiciente, tranza, largo y sinvergüenza, pero era antes. Ya no. Eso fue antes. ¿Me explico? Okay. Entonces dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos e inmortal e invisible, el único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Otra vez el 14. Pero por eso fui recibido misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Pablo dice, yo soy un ejemplo de quien yo fui antes, y cómo por la misericordia de Dios, miren ahora quién soy yo. Tú puedes ser la más tremenda o el más tremendo, pero Dios ama a toda la gente, que dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no
no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Miren, yo hace unos días oí un predicador que ni pensé que fuera a decir esto. Y me alegré y dije yo, gloria al Señor Jesús, mira qué lindo y qué maravilloso es el Señor. ¿Se acuerdan ustedes de un hombre que le llamaban o le llamaron el mochorejas? Este hombre era un secuestrador, era un hombre malo, que les mandaba las orejas a los familiares, que si no les mandaban lo que él pedía, pues hasta los mataban. Y lo agarraron a este hombre y le dieron cárcel perpetua, cárcel por vida. Ya no iba a salir de la cárcel, así fue sentenciado. Pero gracias a Dios por las gentes del Señor que predican en esas áreas, que son movidos o llevados por el Señor para que ahí ministren también la palabra del Señor. Y ahí estuvo un varón del Señor predicando y habló respecto a la gracia del Señor, de que por gracia sois salvos, y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios, un regalo de Dios, para que nadie se gloríe, porque la salvación no es por obras. ¿Me explico? Es por gracia de Dios. Entonces este hombre se acerca llorando a él y le dijo, Dios me puede perdonar lo que yo hice, las maldades que yo hice. Y este varón también con lágrimas en los ojos le dijo, sí, Dios te puede perdonar. Y se convirtió al Señor Jesucristo, aceptó al Señor Jesucristo. Miren qué lindo es el Señor. El mochoreja se convirtió. Imagínate de que Dios le hubiera dado el privilegio de haber salido, de haber evangelizado, de haber hecho algo, ¿no? Alguna iglesia, no sé, o algunas iglesias. Y él hubiera dicho, mira, si yo el mochorejas, el que me apodaban así, fui recibido por la misericordia de Dios y me puso en el ministerio para predicar la palabra. Y Dios lo hizo para como en un ejemplo, ¿no? De que puede ser prostituta, homosexual, lesbiana. Si crees en Jesucristo, Cristo Jesús endereza tu vida. De modo de que si alguno está en Cristo Jesús, de verdad, con todo el corazón, las cosas viejas pasan en Cristo Jesús, se inicia una nueva vida. ¿Me explico? Entonces, Pablo fue un ejemplo, fue tremendo. Pablo no creía en Jesucristo. Él dijo, lo hice por incredulidad, porque no creía en Jesús, no creía en Jesús, no creía en el cristianismo. Te alabamos, bendito Dios, pero buscaba a Dios. Era atraído por el Señor de alguna manera. Dice 1 Timoteo 1:12 así de esta manera. 1 Timoteo 1:12. Gloria al Señor Jesús. Pongan atención. Doy gracias al que me fortaleció. ¿Al que qué, hermanos? Al que me fortaleció. Pero Dios, dice Pablo, que le trajo una fuerza. ¿Para qué? Para que Dios vino con fuerza a la vida de Pablo, para trabajar en él, para servirle a él. Mira, Dios nos da una fuerza para poderle servir. Has examinado, has checado que tú tienes esa fuerza para servirle a él, para someterte a él, para sujetarte a él. Pablo dijo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. Sé tener y no sé tener. ¿Sabes tú tener y no tener? ¿Te mantienes contenta, contento cuando hay y cuando no hay?
Si tu respuesta es sí, porque ese poder ha llegado a tu vida. Bendito sea el Señor Jesús. Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos o mártires en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mártires. Fuerza para servirle a nuestro Señor hasta que nos muéramos, de la manera que sea. Bendito sea el Señor Jesús. Ya alabamos, Padre bendito. Josué capítulo 1, 7 al 9 dice así la Biblia: solamente esfuérzate y sé valiente. Con ese poder del Señor vamos a esforzarnos a ser valientes, porque cuando Él te da de su espíritu no es un espíritu de cobardía. Apocalipsis dice la Biblia en el 21, dice que los cobardes no heredarán el reino del Señor. ¿Sí o no? Amén. Amén. Así como los brujos, como las prostitutas, como los homosexuales no entran, tampoco los cobardes. Tampoco los cobardes. Tú tienes esa fuerza, ese poder para ser valiente y hacer lo que Dios te pide. Bendito sea el Señor Jesús. Pablo dice: yo doy gracias al que me fortaleció. Vino un poder, vino una fuerza para poder yo servirle. Sin ese poder, sin esa fuerza, ni tú ni nadie, ni yo hacemos nada. Nada de nada. Amén. Nada de nada. A Saulo se le miraron algunas cosas, pero no era creyente. Te voy a mostrar con la vida de que era simplemente un fariseo religioso, como todos los fariseos religiosos. Hasta el instituto iba, al seminario, pues estudió a los pies de Gamaliel. Tuvo, vamos a decirlo, en el mejor instituto, en el mejor seminario. Pero vivir una vida de religiosidad. No amaba a los cristianos, los aborrecía. Pregunta: ¿amas a los cristianos? ¿Sabes discernir, sabes identificar a un verdadero cristiano según la Biblia? Es más, ¿sabes? ¿Te has dado cuenta de que si tú eres cristiano o cristiano de verdad, sin engañarte a la luz de la Biblia? En 2 Corintios 13:5 dice la Biblia: examinaos a vosotros mismos. Déjate de estar checando a tus alrededores, chécate tú. Amén. Y ve la clase de vida que estás llevando. ¿Es de cristianos la clase de vida que tú estás llevando? Si es así, eres cristiana. Y si no, eres cristiano. ¿Eres una religiosa o un religioso? El espíritu de Saulo se te metió por ahí. Bendito sea el Señor Jesús. Entonces, Josué 1, 7 al 9 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Qué bendición, qué paz y qué consuelo. Esto me conmueve, nada más imagínate. Haz lo que yo te pido, yo estoy contigo donde quiera que tú vayas. Yo estoy contigo donde quiera que tú vayas. Imagínate. Bendito sea el Señor Jesús. Jehová es mi pastor
Nada, dice la Biblia, me ha de faltar. Pero hay que dejarnos pastorear por Él. ¿Sí o no? Algunos quizás progresen y tengan para zapatos, para ropa, para comer, para la vida. ¿Cómo te llegó a ti ese dinero? Porque Dios no está en contra del dinero. Te vino ese dinero para calzarte, para comer, para la casa, para la troca, para tus pagos, porque buscas primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque Dios dijo que si lo buscabas primeramente a Él, las cosas para calzarte, para comer, para moverte y para vivir, Él te las traería, te las daría por añadidura. Pero hay un requisito: busquemos el reino de Dios y su justicia. Los gentiles no son así como Dios demanda que seamos nosotros. Ellos no buscan para nada el reino de Dios y su justicia. Ellos buscan primero para calzarse, para vestirse, para comer, para vivir. ¿Me explico? Tú eres gentil, yo también, pero salvo por la gracia de Dios. ¿Eres un gentil salvo? La iglesia de la Odisea, muy rica, y Jesús a la puerta llamando, diciendo: si me abren, entro, porque me tienen afuera. Y esta iglesia, Jesús le dice: tú dices que eres rico o rico, y fíjate, y de que de ninguna cosa tienes necesidad. Miren, en una ocasión llegó un predicador a una iglesia, grandísima la iglesia, puros encorbatados, así como yo estoy encorbatado, pero con la diferencia de que ellos tenían compañías, eran empresarios, eran personas de muchísimo dinero, todos ahí en la iglesia. Y llegó un predicador santo de Dios, y cuando terminó de predicar, había ahí ricos, enfermos, y dijo: pasen los que están enfermos, voy a poner mis manos para orar para que sanen. ¿Y qué creen? Ninguno se levantó para pasar, para que el predicador pusiera sus manos y orara para que fueran sanados. Y él se sorprendió. Y preguntó y dijo: ¿por qué no pasan? ¿Saben lo que le contestaron? Porque nosotros no necesitamos pasar. ¿Por qué? Porque tenemos dinero para ver al doctor. Tú tienes dinero y no buscas al Señor, porque puedes ir a ver al doctor. Pero ¿saben lo que yo le digo a esta iglesia? Que tienes dinero para ver al doctor. Eres pobre, miserable, ciego y desnudo, desventurado. Wow. Terrible. Vamos a orar para que Dios lo sostenga. Por nosotros no oren, nosotros ya tenemos. Ora por los que no tienen. Como la iglesia de la prisión. A Jesús no tenían afuera. Nosotros necesitamos. Nosotros tenemos. Wow. Bendito sea el Señor Jesucristo. Ya alabamos, bendito Dios. Entonces, el dinero que te viene es porque buscas el reino de Dios. Es porque te esfuerzas en cumplir con lo que Él dice. Te alabamos, bendito Dios. Te alabamos, Padre bendito. ¿O de qué forma? ¿De qué manera? Lo obtienes. A base de tranza, de mentiras, de cobardía.
Ya alabamos, bendito Dios. Por eso nos va como nos va. ¿Me explico? Dice la Biblia, la palabra santa de nuestro Dios, otra vez en 1 Timoteo 1:12: doy gracias al que me fortaleció, de eso yo hablé, a Cristo Jesús nuestro Señor, que me tuvo, ¿por qué? Por fiel. Él te fortalece para que le sirvas, te da un poder para que te sometas y hagas lo que te pide, y quiere el Señor que le seas fiel, que le seamos fieles. En 1 Corintios 4:2 dice así la Biblia: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Fiel a quién? ¿Fiel a quién? Ah, qué bueno que sabe. Así que cuando tu esposa o tu marido o tus hijos, seanle fiel al Señor. Usted lo dijo, usted sabe que hay que serle fiel al Señor, o no tiene ese poder para serle fiel. Gloria al Señor Jesús. Te alabamos, Padre bendito. Apocalipsis 2:10 dice así la Biblia: no temas en nada lo que vas a padecer. Así que decirle a la esposa, a los hijos o al esposo: no tengas miedo en nada lo que vayamos a padecer. No tengas miedo. Hay que estar contentos cualquiera que sea la situación. Dios nos ha fortalecido. ¿No sientes tú ese poder en tu vida? Dile así. O ya se te fue, o nunca lo has tenido, o no sabes ni qué es eso. Te alabamos, Padre bendito. Entonces no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta que te mueras, y Dios tiene una corona de vida para tu persona. ¿Valdrá la pena? Amén. Serle fiel al Señor. Porque se requiere de que sus administradores sean hallados todos fieles a Él. Si tú le eres fiel a tu esposa, es porque Él es fiel a tu Señor, porque Él dice que le seas fiel a tu esposa. ¿Sí o no? Amén. Amén, amén. Segunda de Timoteo 4:6-8. Mira lo que dice el apóstol Pablo: porque yo ya estoy para ser sacrificado. O sea, a mí ya se me llegó el tiempo de mi partida. O sea, a mí me van a matar. Pablo sabe que lo van a matar. Y él escribe a Timoteo y le dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla. He peleado la buena batalla. O he luchado la buena batalla, la buena guerra. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Gloria a Dios. Dice la Biblia ahora en 1 de Timoteo 1:12: doy gracias al que me fortaleció, y hablamos de eso, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Hay que serle fiel al Señor, poniéndome en donde, en el ministerio, poniéndome en el ministerio. Dice Gálatas 1:1 así, de esta manera: Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Pablo apóstol, no porque un hombre lo haya puesto, o porque solo se haya puesto, sino porque Dios lo llamó y lo puso en el ministerio. Le dio poder y le dijo: quiero que me seas fiel. Con ese poder que te doy, tú puedes serme fiel en el ministerio. Gloria al Señor Jesús. Ahora vayamos a 1 de Timoteo 1:13. 1 de Timoteo 1:13.
Dice así la Biblia: habiendo yo sido antes, pues ahí dice lo que sigue, ¿no? Blasfemo, perseguidor. Pero vámonos por parte, a ir desglosando los versos que vamos a usar de esta enseñanza. Entonces dice: habiendo yo sido antes, y 1 Corintios 6, 9 al 12 dice así la Biblia. 1 Corintios 6, 9 al 12. Bendito sea el Señor Jesús. Así dice la Biblia, hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. 11. Y esto erais. Tú eras un estafador, era. Tú te revolcabas con los hombres siendo varón, era. Tú eras un borracho, era. Tú eras un maldiciente, era. Ya no soy. Dice el 11: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Bendito sea el Señor Jesús. Te alabamos, Padre bendito. 1 Timoteo 1:13 dice así la Biblia, otra vez: habiendo yo sido antes, ya hablamos, blasfemo, perseguidor. Primera de Timoteo 1:13, en la traducción lenguaje actual. Miren, hermanos, voy a decir esto. En cada servicio de aquí en adelante no te puedes salir hasta que se acabe la primera hora. Si quieres venir acá, hasta que se termine la primera hora ya puedes ir para afuera al baño o a tomar agua o a hacer lo que tú quieras. Y en la segunda hora pues ya puedes hacer lo que tú quieras. Pero mientras vengas aquí, aguántate, si gustas, si quieres, una hora, no puedes salir. Por respeto a la palabra del Señor, Bendito sea el Señor Jesús. Porque yo sé que en otras partes aguantamos bastante y no nos movemos. Entonces, te quiero ayudar para que estemos un poco más interesados en la palabra de Dios. Ok. Entonces, 1 Timoteo 1:13 en la traducción lenguaje actual lo dice así, de esta manera: antes yo ofendía a Jesucristo. Antes yo ofendía a Jesucristo, por eso él era un blasfemo, pero eso lo hacía antes. Antes yo ofendía a Jesucristo, por eso él era blasfemo, hablaba mal de Jesús. Y dice más adelante: lo perseguía y lo insultaba. Lo perseguía y lo insultaba. ¿Vas y sientes, hermano? Me quiero vomitar, hermano, no puedo. Ok, bendito sea. Entonces sálgase para afuera y espérese allá un ratito, porque me saco medio de onda. Discúlpeme si así es mi persona. Bueno, me recojo para mi casa. Como quiera usted sabe lo que hace. Entonces, antes yo ofendía a Jesucristo y lo perseguía. Bueno, ya dije, porque él antes era un blasfemo, hablaba mal de él. Y dice la Biblia que lo perseguía y lo insultaba. Aún así, fíjate, siendo lo que era Saulo de Tarso, dice: él, Jesús, confió en mí. Fíjate cómo Dios confía en nosotros, siendo lo que somos. Amén. O lo que éramos, porque en él cambian las cosas. Amén. Amén. Ya en él cambian las cosas. Bendito sea el Señor Jesús. Y dice la Biblia más adelante: y es que Dios fue bueno conmigo y me perdonó
Dios fue bueno con nosotros y nos ha perdonado, como también con Saulo de Tarso. Pues yo todavía no creía en Cristo. Mira, él era un incrédulo, por eso perseguía a la iglesia, por eso hablaba mal de Jesucristo, pues no creía en Él. Ni sabía lo que estaba haciendo, no sabía Él lo que estaba haciendo. A veces uno se actúa no con lo que estamos haciendo, sin saber lo que estamos haciendo. Bendito sea el Señor Jesús. Y vamos a Filipenses capítulo 3, verso 5 al verso número 6. Filipenses 3, 5 al 6. Bendito sea el Señor Jesús. Díganme cuando lo tengan. Filipenses 3, 5 al 6. Dice, fíjate lo que dice Filipenses 3, 5 al 6. Circuncidado al 8º día. Saulo, circuncidado al 8º día. Él era de padres judíos, era hebreo de hebreos, dice aquí la Biblia, de la tribu de Benjamín. Se conocía la palabra. Entonces, circuncidado el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley o en cuanto a las escrituras, en cuanto a la palabra de Dios, fariseo. Y dice más adelante, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Mira, aquí la palabra celo, entiéndelo como muy celoso de Dios y muy celoso de la palabra de Dios. Cuidado cuando tenemos un celo equivocado. Según él, habla y persigue, habla mal de Jesús y persigue a Jesús y a la iglesia de Jesús, porque es muy celoso de Dios y de la palabra de Dios. Pero si Dios dice que honren a su Hijo en el Salmo número 2, porque se le inflama de pronto su ira. Amén. Y felices, dichosos los que en Jesús, en su ungido, confían. Y no lo estaba haciendo. Según él, es muy celoso de la palabra de Dios, muy estricto en la palabra de Dios, pero no la vive. No la vive. No la lleva a cabo. Un fariseo que ponía cargas y las ataba, cargas difíciles, y los religiosos ni con un dedo querían moverlas. También la Biblia dice en el Antiguo Testamento, en la ley de Dios, en la palabra de Dios, no matarás. Ellos mataban a los creyentes. Entonces dice la Biblia, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Filipenses 3:6 lo dice así en palabra de Dios para todos. Estaba tan dedicado a la ley y las tradiciones de mi pueblo, estaba tan dedicado, pongan atención como lo dice acá en palabra de Dios para todos, a la palabra y a las tradiciones de los de mi pueblo, que perseguía a la iglesia y nadie podía reprocharme nada, porque siempre obedecía, según él, siempre obedecía la ley, la palabra de Dios. Pero mira lo que dice Marcos 7, 5 al 8. Miren lo que dice la Biblia en Marcos 7, 5 al 8. Gloria al Señor Jesús. Le presentaron pues los fariseos y los escribas
le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? ¿Conforme a qué, hermanos? A la tradición de los ancianos. Sino que comen pan con manos inmundas. Respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Celoso según de la palabra de Dios, irreprensible la palabra de Dios, pero los religiosos, mira, ponían su palabra arriba de la palabra de Dios. Hacían valer más su palabra, sus mandamientos, sus costumbres, sus tradiciones, que lo que Dios decía, hermanos. Te alabamos, Padre bendito. Así era Saulo de Tarso, el fariseo, religioso, presumido. ¿Se acuerdan de que a Pablo le pusieron un aguijón para que no se exaltara de una manera desmedida? Porque cuando él terminó sus estudios a los pies de Gamaliel, mira, andaba así. ¿Me explico? Como que era un sábelo todo. Bendito sea el Señor Jesús. Así era Saulo de Tarso. Te alabamos, Padre bendito. Hechos 22, 3 al 5, dice así la Biblia, Hechos 22, 3 al 5: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de quién? Celoso de Dios, hermano. Según él es celoso de la palabra y es celoso de Dios. Como hoy lo sois todos vosotros. Fíjate lo que dice 4. Perseguía yo este camino. Jesús es el camino. Él perseguía ese camino. Amén. Hasta la muerte o hasta matarlos. Mira el celoso de Dios. Bendito sea el Señor Jesús. El celoso de Dios, mira lo que está haciendo con los cristianos, con los santos de Dios. Saulo de Tarso es un religioso tremendo, hermano. Tremendo. Según él es irreprensible en lo tocante a las Escrituras. Pongan atención, porque pienso que va a estar bueno. Amén. Cuidado con lo que piensas, con lo que te imaginas mientras esté predicando. Escucha con atención, con calma, que la palabra de Dios nos dice. Entonces perseguía yo este camino hasta matarlos, hasta la muerte, pensando, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Así era Saulo de Tarso. Ahora, Hechos capítulo 7. Vamos a Hechos capítulo número 7. Gloria al Señor Jesús. Ya alabamos, bendito Dios. Hechos capítulo 7. Era tremendo, de celoso en las Escrituras, celoso según él para con su Señor. Cualquier cosa que vamos a decir que miraba a una persona que estaba robando y le decía, la Biblia dice, inmediatamente se iba a la Biblia, a las Escrituras. La Biblia dice, mira, es más, de memoria, no tenía que ir a la Biblia. Checa, le decía, checa ahí en el libro del Éxodo,
En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 20, mira lo que sabía, o en el capítulo 5 del libro de Deuteronomio, ahí vas a encontrar que la Biblia dice, no robarás. Pero algunos religiosos decían, no robes, y robaban. ¿Qué clase de celo es ese respecto a las Escrituras o el celo que uno tiene según para con Dios? Más imagínate, yo muy celoso diciendo que no robes y yo soy un ladrón. No cometas adulterio y yo soy un ladrón. Llega temprano a la iglesia y yo llego tardísimo. Compórtate como debes en la iglesia y yo soy un desorden. Oyes, ¿qué clase de celo yo tengo según para con el Señor o respecto a las Escrituras? Un celo estúpido, un celo religioso, un celo demoníaco. ¿Sí o no? Amén. Amén. Ahora, en Hechos 7:57 dice así la Biblia. Entonces ellos, digan conmigo, ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. ¿Quién es él? Esteban. Este hombre es un hombre lleno del Espíritu Santo de nuestro Dios. Esteban. Esas personas que se juntaron y que arremetieron contra Esteban, cuando miraron sus rostros, el rostro de Esteban, ellos miraron el rostro como si fuera el rostro de un ángel, el de Esteban. Un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno del conocimiento de Dios, lleno de la Biblia, y vivía la Biblia, la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué arremetieron o se lanzaron o se echaron encima contra Esteban? Contra Esteban. Miren, en Hechos 7:57, en la traducción lenguaje actual lo dice así, de esta manera. Los de la Junta Suprema se taparon los oídos y gritaron. Luego todos juntos atacaron a Esteban. Todos juntos atacaron a Esteban. Y se taparon los oídos. Y lo atacaron, se le echaron encima. ¿Sabes por qué? Por lo que oyeron salir de la boca de Esteban. ¿Los que oyeron? Mira, verso 51. Duros de cerviz o duros de pescuezo. Esteban les dijo, duros de cerviz, duros de pescuezo. Incircuncisos o paganos de entendimiento, de corazón o de mente y de oídos. Paganos, incircuncisos, duros. Esteban dijo esas palabras, lleno del Espíritu Santo. Y aquellos pues se taparon las orejas, les sentó una ira, y todos, digan conmigo, todos. Y ahí está Saulo de Tarso también, hermano. El celoso de Dios, el celoso de las Escrituras. Pero ni qué en Dios, en Jesús. ¿No creen? No creen los hermanos, no los aman. Si un hermano menciona a Jesús, habla de Jesús, él también hablaba la palabra, pero no la vivía. Esteban hablaba la palabra de Dios, pero la vivía. Amén. Mira, a veces nos ponemos, ay, pues ¿quién? Habla la palabra, tiene esta actitud por la palabra, pero él también habla la palabra, pero mira la actitud. Amén. Tú, si no te quieres engañar, tú puedes saber quién es quién delante de Dios. Amén. Hasta el mismísimo Saúl endemoniado se daba cuenta de que Dios ya no estaba en él, que estaba en David. Él sabía que Dios se había ido de él. ¿Sí o no? Amén. Amén. Entonces les dijo Esteban, lleno del Espíritu Santo, a todos, hasta Saulo, duros de cerviz, incircuncisos, paganos, de mente, de sentimientos, de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros, al cual de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, o sea, de Jesús,
de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley o la palabra por disposición de ángeles y no la guardasteis, no la has vivido, no la has cumplido. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra Esteban. Bendito sea el Señor Jesús. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, digan conmigo, y echándole fuera de la ciudad, pues todos echaron encima a Esteban, hasta Saulo, el celoso de Dios, el celoso de las Escrituras, también a tirones, a empujones, quizás alguna patada, alguna cachetada le dio Esteban. Y echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven. Digan conmigo, joven. Miren, se cree, se dice que en ese tiempo Saulo de Tarso estaba entre los 20 a 25 años, pero que nació, vamos a decir, en el Evangelio. Pero era tremendo ese hombre, tremendo, hermanos, tremendo. Entonces pusieron las ropas de Esteban a los pies de un joven que se llamaba, no Pablo, vamos a llegar más adelante, después a Pablo, a un joven que se llamaba Saulo de Tarso. Y apedreaban a Esteban, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Un tipo como Jesús en la cruz. Recibe mi espíritu. También Jesús dijo en la cruz, ¿no? Cuando estuvo ahí. Amén. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Así Esteban empezó a orar, empezó a hablar con el Padre y dijo: Padre, recibe mi espíritu. Sabe que estos amantes de Dios, celosos de la palabra, lo iban a matar, decididos a matarlo estaban. Y dice el verso 60: y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, destrúyelos, destrúyelos. Fíjate, aquí hay dos gentes que buscan a Dios y sirven a Dios. El religioso odia, lleno del Espíritu Santo, se enfurece por lo que le oye decir, se enfurece, pesca piedras, lo ataca. Mientras que Esteban, otro que busca al Señor, pero lleno de Dios, de verdad, se arrodilla y dice: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Mientras que los otros, celosos de Dios, celosos de la palabra, a matar. Y otros pidiendo perdón. Bendito sea el Señor Jesús. No les tomes en cuenta este pecado. Cuando te hacen algo así de ese calibre, ¿qué dice el Señor? Destruye. Si tú eres cristiano, ni siquiera lo vas a pensar. Amén. Porque hay un poder, porque hay una fuerza. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. No les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, pues se murió Esteban.
murió Esteban. Y todos los religiosos fariseos, incluyendo Saulo de Tarso, no, pues se crían bien santos. Acabamos con la plaga que se ha levantado, con esta secta. Y ellos eran la plaga. Bendito sea el Señor Jesús. ¿Qué te han hecho, hermana? Y que te incomoda, que dices, Señor, perdónanos porque me transearon, perdónanos. ¿O qué te han hecho, hermano? Dices, perdónanos, Señor. Perdónanos. ¿Eres de Dios? Eres de Dios. Y si haces todo lo contrario, estas piedras y los quieres matar, pues ¿qué pasó, Saulo? ¿Qué pasó, Saulo de Tarso? Así amas al Señor, así eres celoso de las escrituras del Señor. Dice la Biblia en Hechos capítulo 8, 1 al 3. Miren lo que dice la Biblia. Hechos 8, 1 al 3. Y Saulo consentía en su muerte. ¿En qué muerte? En la muerte de Esteban. Así que lo maten. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Lloraron los cristianos por lo que le pasó a Esteban. Los otros se reían. Qué bueno que le dijiste, qué bueno que te lo echaste. No, es muy bocona que él se cree muy salsa porque sabe la Biblia. ¿Y nosotros qué? Si yo tuve seminario. ¿Qué se cree esta cuache de Esteban? Y dice entonces así. Y Saulo, el fariseo, el religioso, asolaba a la iglesia. Asolaba a la iglesia. En vez de que la iglesia se reuniera y se mantuviera unida, las asolaba. Bendito sea el Señor Jesús. Y entrando casa por casa, mira nada más el religioso casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Hechos 26. Vamos a Hechos 26. Díganme si lo tienen. 9 al 11. ¿Cuánto nos queda, hermana? Gloria al Señor Jesús. 2 minutos. Ok, Hechos 26, 9 al 11. Mira lo que dice Saulo de Tarso. Bueno, aquí ya era Pablo. Lo hizo cuando era Saulo de Tarso. El religioso, ¿no? Con un amor hacia el Señor equivocado y con un celo hacia el Señor equivocado, lo mismo respecto a las Escrituras. Un celo equivocado, un celo torcido. Dice así la Biblia en Hechos 26, 9 al 11. Yo ciertamente habiendo creído mi deber hacer, mira, él creía que lo que estaba haciendo, perseguir a la iglesia, matar a la iglesia, encarcelar a la iglesia, él pensaba que era su deber como amante del Señor, amante de las Escrituras. ¿Qué te parece? Él pensaba que lo que estaba haciendo era lo correcto. Y dice la Biblia, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Él creía. Él creía algo que no era en realidad, pero él creía que lo que estaba haciendo, que lo que estaba viviendo, que lo que estaba practicando era de Dios, hermanos. Y de Dios no tenía absolutamente nada.
Ok. Aquí vamos a pararnos tantito y vamos a tener una segunda parte de esta enseñanza. Te dije yo que probablemente 3, no sé, pero de seguro 2 sí. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esto es lo que Dios puso en mi corazón, y si esto ha sido una bendición para tu vida, dale fuerte la cosa, Padre, con el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor Jesús. Amén. Amén.